vamos a iniciar nuestro conversatorio. Como dice un futbolista muy destacado chileno, no es chileno, es brasileño, si no me equivoco. Tenemos poco público, pero vamos a seguir adelante, ¿sí? Acelerar, acelerar, acelerar. Y primero que todo quiero saludarlos, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les agradezco enormemente su presencia. Como dije, somos pocos en esta oportunidad, pero no menos significativos. Un cordial saludo a las autoridades de la Facultad de Educación, a nuestro vicedecano, señor Óscar Herrera Gacitúa, nuestra coordinadora general de prácticas pedagógicas, señora Liliana Cuadra Montoya, director del Departamento de Educación Física, doctor Hugo Aranguis, y a todos los docentes del Departamento de Educación Física que hoy nos acompañan. Igualmente, un saludo afectuoso a nuestros invitados, señor Jaime Contreras Álvarez, director de Vinculación Social de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. También al doctor José Guzmán González, académico de nuestra universidad, doctor en Ciencias Biológicas y director ejecutivo del proyecto institucional Fortalecimiento de la Interdisciplina en Formación e Investigación de la Universidad de Concepción. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Finalmente quisiera saludar a los estudiantes líderes de esta actividad, señor Cristóbal Morales y Sebastián San Martín, el equipo de trabajo conformado por la estudiante Catalina Tapia y Ángela Cuevas, a los profesores colaboradores de este proyecto y muy afectuosamente a todas y todos los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física aquí presente. Los saludo, les agradezco su presencia en este espacio de conversación. Me corresponde nuevamente en esta oportunidad dar inicio al tercer y último conversatorio del proyecto de vinculación con el medio, Repensando la Educación Física, proyecto adjudicado por el estudiante de cuarto año de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Cristóbal Morales, en el marco de los fondos concursables de vinculación con el medio del Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. Dicho proyecto tiene como propósito fundamental promover la interdisciplinariedad y vinculación con el medio a través de una serie de conversatorios entre docentes, investigadores, estudiantes de la Universidad de Concepción y público externo a la comunidad universitaria, de tal forma de valorar, divulgar y difundir los saberes generados en diversas áreas del conocimiento, poniendo en el centro el rol de la formación de profesor de educación física en el siglo XXI y sus implicancias en el medio educativo como un nuevo agente de cambio. Este conversatorio va al encuentro entre disciplinas y entorno social con el espíritu de reflexionar y ofrecer nuevas perspectivas de desarrollo para la educación física. Muchas gracias por su presencia nuevamente e inmediatamente quiero invitar al señor Jaime Contreras, director de Vinculación Social de Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de nuestra universidad. Adelante. Bien, muy buenas tardes a todos y todas quienes están acá. Saludar especialmente a quienes nos acompañan del Departamento de Educación Física. La verdad es que a mí me pidieron hace poquitos días que pudiera participar de esta actividad y la consulta o el comentario que me hacían en torno a este proyecto, un poco los desafíos que existen en torno a la formación de profesores y profesoras que se van a dedicar a una interacción continua con niños, niñas, adolescentes, adultos, en la formación de la educación física. Y eso desde la mirada, desde lo que hoy día me toca, que es la dirección de vinculación social, en la cual nos toca día a día una interacción constante con un medio que mira a la Universidad de Concepción en torno a necesidades, requerimientos y algunas características que nosotros nos distinguen como universidad de otras universidades. Sobre esa lógica, la verdad es que la UDEC ha planteado una idea de cómo se tiene que hacer un proceso formativo. Es decir, nosotros tenemos un modelo educativo que es muy diferente a otros modelos educativos de otras universidades,
y es lo que hemos llamado, y los colegas más de alguna vez lo hemos escuchado, en las famosas competencias genéricas o las competencias transversales, es decir, ¿qué nos hace diferentes? Es decir, ¿qué hace diferente a un profesor de educación física de la Universidad de Concepción a uno de otra casa de estudio? Y yo creo que en ese sentido la respuesta para nosotros como profesores siempre es marcada por esta lógica de que los profesionales de la UDECONCE tienen una característica y tenemos una característica. También soy egresado de esta casa de estudio. Y yo creo que una de las que más nos distingue es el pensamiento crítico. ¿Mm? Nosotros como que siempre andamos cuestionando, somos buenos para criticar, es decir, siempre andamos como esto, ¿por qué es así? Y si esto lo pudiéramos hacer de otra forma. Y esa respuesta que siempre nos pudieran dar es que siempre se ha hecho así, no nos deja satisfechos, somos capaces de pensar y repensar. Y eso une otra característica de la formación que tiene que ver hoy día con una demanda de la innovación, que también ha sido una de las características que hemos tratado de impulsar como universidad dentro de proyectos, porque si a los viejos problemas seguimos manteniendo las mismas soluciones, no deberían seguir existiendo los mismos problemas. Por lo tanto, nos lleva a reflexionar si las soluciones son las más adecuadas. Y creo que nos va a pasar y les va a pasar de que en el desarrollo profesional el día de mañana se van a encontrar con estas situaciones, ¿sí? En los establecimientos educacionales, en los CESFAM, en los distintos espacios donde ustedes desarrollan sus labores profesionales, de que el siempre se ha hecho así no nos tiene que dejar tranquilos, ¿sí? No nos tiene que dejar conformes esa respuesta. Tenemos que pensar en ideas, tenemos que pensar en nuevas formas de tratar de acceder a mejores condiciones de vida, a mejores formas educativas, a ese ímpetu que nos caracteriza como profesionales de la Universidad de Concepción. Y aparte de la innovación, que es como esto de pensar en cosas nuevas, porque ¿no es cierto? Hacer el proyecto Repensemos la Educación Física, eh, el enfoque de sustentabilidad es otra característica que hemos querido plasmar desde nuestro último plan estratégico institucional. El cambio climático lo vemos día a día como un efecto que está presente dentro de nuestro quehacer. Y por más que digamos, oye, quizás mi lógica va a ser trabajar con niños, niñas en un espacio cerrado, esa interacción se hace en un ambiente y ese ambiente tiene que ser plasmado por una idea de planificación bajo lógica de sustentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes como profesionales el día de mañana y nosotros lo vemos acá, tenemos que estar pensando siempre en esa lógica de sustentabilidad. ¿Cómo le hacemos menos daño a nuestros espacios socioambientales con lo que estamos haciendo día a día? Eso es un desafío, es decir, ¿cómo planifico una clase que no deje residuos, por ejemplo? ¿Cómo planifico una intervención con eficiencia energética? ¿Cómo puedo generar menos impacto ambiental si voy a sacar a mi curso a un terreno? Es decir, hay una lógica de que todo lo que hacemos genera un efecto, ¿m? Y eso es lo que llamamos también la responsabilidad social. ¿Cómo nos hacemos cargo de esos efectos potencialmente nocivos o negativos a propósito de las intervenciones que estamos desarrollando? Y eso vendría a ser otra de los pensamientos o ideas que vemos en este desarrollo, en el proceso formativo. ¿Cómo formamos profesionales que se hagan cargo de los efectos que están generando? Si el día de mañana hacemos una intervención inadecuada, si el día de mañana hacemos un proceso, no planificamos una clase, ¿qué efecto genera? ¿No? Si yo voy a mi sala de clase y tengo mis estudiantes y no planifiqué mi clase, ¿qué genera eso? Eh, hay efectos, ¿sí? Y eso significa de que si voy a ser un profesional de la Universidad de Concepción, tengo estas características. Me tengo que preocupar de esas intervenciones y los efectos y los daños que pueda generar una adecuada o no adecuada intervención. Y otro de los elementos que hemos visto a propósito de las interacciones con organizaciones es una creciente demanda de habilidades de escucha de los profesionales y las profesionales que egresan de nuestra universidad, especialmente en los temas formativos, y no solo en la Facultad de Educación, sino que muchas otras facultades tienen interacción constante con niños, niñas, adolescentes, con personas mayores, y la necesidad de escuchar y no creer de que tenemos las soluciones, ¿sí? Muchas veces las respuestas a los problemas están en los saberes de las otras personas. Eso es un desafío para nosotros porque nosotros, los que venimos de más antes, creíamos de que la universidad nos entregaba las soluciones, ¿eh? Nos decía aquí el profe que se paraba aquí adelante, y él era el que sabía la verdad. Y nosotros escuchábamos pasivamente, ¿eh? El concepto antiguo del alumno, ¿no? ¿No es cierto? El vaso vacío que lo iban a llenar de conocimiento. Uno de los desafíos que hoy día en materia de vinculación con el medio nosotros hemos
querido plasmar de forma transversal es la validación del saber externo. La ciencia, mire lo que voy a decir con el permiso de mis colegas, pero la ciencia quizás no es la única dueña de la verdad, sino que en los saberes de las comunidades, las experiencias de las personas que han habitado en espacios, podemos encontrar quizás otras verdades igual de válidas que las que nosotros podemos llevar en un experimento o en un ejercicio cuasi experimental o a través de la ciencia. La lógica de la vinculación con el medio se ha plasmado muy fuerte en entender que las comunidades, los territorios, los espacios que nos rodean, tenemos que validar esos saberes, recogerlos y transformarlos para hacer este ejercicio de réplica. Entonces puede ser de que usted llegue el día de mañana con mucho ímpetu al desarrollo de su proceso formativo en niño, adulto, pero puede de que la experiencia de las personas que están ahí, que puede que no sean profesionales, aporten mucho más que quizás todo lo que podríamos haber desarrollado nosotros en una sala de clase. Porque el saber, como decían antiguamente, los saberes ancestrales, esos saberes que venían del día a día. Nosotros tenemos un proyecto muy interesante aquí que es la huerta comunitaria, que dejo invitado a quienes quieran participar los días viernes trabajar en una huerta y contarle una experiencia a propósito de esta reflexión, y es que los chiquillos de agronomía de la facultad de allá enfrente llegaron un día a una actividad, un taller que era de control de plagas. Y yo ahí entre que andaba corriendo dando vueltas, escuchaba a una estudiante que conversaba con una vecina de aquí del barrio sobre cómo controlar el pulgón. Entonces la estudiante le comentaba que en clases le habían contado sobre el control del pulgón con un químico que hacía control permanente de la zona, entonces había que como que con una pipeta ir colocando como en ciertos lugares del cajón donde se cultiva para controlar el pulgón. Y la señora le decía, pero mijita, si para eso usted tiene que lo que hacer es comprar jabón Popeye, echar en agua y empezar a rociar. Y si con eso no se va el pulgón, usted lo otro que puede hacer es colocar ajo molido, ¿no? Con el ajo, paso el dato si tienen pulgones en sus plantas, ajo molido, jabón Popeye. Y yo decía, mire, en este espacio aquí de esta chiquilla sentada lo que estamos haciendo es validar el saber, ¿no? Porque ese saber ancestral, como le llamaban antes, que en realidad es como lo que me dijo mi mamá, lo que yo vi, lo que me enseñó mi abuelita, o lo que conversábamos en el barrio, cómo hacíamos un control de plaga, es precisamente uno de los desafíos también hoy. ¿Cómo hacemos una validación de esos saberes, de lo que vivencias que pueden tener las personas con las que estamos interactuando, pudieran tener los mismos niveles de validez que lo que dicen nuestros papers, lo que dicen nuestros libros en mucho tiempo atrás? Y otro desafío, creo yo, en esto de repensar la educación física va a ser la resiliencia, queridos y queridas. Yo creo que también nosotros nos toca como profe, porque puede de que vayan con una muy buena planificación, una buena idea y no les resulte. Y no les resulte. Porque los chiquillos andaban atravesados ese día, o porque los adultos no llegaron porque estaba lloviendo, porque pasan cosas. Tengo una colega que siempre nos dice, pasan cosas, pasan cosas. Y eso no nos puede desmotivar. Eso no nos puede desmotivar. Eso es una barrera más, una trampa más, una piedra más que hay que sortear y seguir adelante. Porque lo que no les puede pasar y no nos debe pasar a nosotros como profesionales es que egresados de esta universidad nos caigamos la primera. En realidad nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, nos sacudimos y seguimos para adelante porque se van a encontrar siempre muchas barreras, muchas puertas pesadas que hay que mover, burocracias que hay que tratar de derribar, gestiones que no ocurren y que necesariamente nos llevan a un ejercicio de resiliencia profesional, de decir, ya, no resulta ahora, pero no nos funcionó la plataforma, Lili, y vamos a hacer otra plataforma y vamos a seguir insistiendo, porque de eso se trata un poco. El buen profesional o el cómo pensamos la educación física hoy día desde la lógica de la gestión, lo llevo yo, tiene que ver con eso. Constantemente, no me llegó el documento, no me llegó el material para mi clase, ¿qué hago? ¿No? ¿Suspendo la clase? Probablemente vamos a tener que inventar algo más, pues vamos a tener que sortear esa barrera, sortear esos elementos que pudieran estarnos afectando. Y por último lo dejé para poder, si se genera algún enlace con Leo, hoy día uno de los grandes desafíos también es la interdisciplina, ¿sí? Es decir, pensar que voy a generar un efecto positivo, voy a generar grandes cambios solo, les cuento que no lo van a lograr. Soy convitonizo en eso. Los grandes cambios ya lo hacemos con interdisciplina. Cuando en esta, sigo con la idea del huerto, pero ¿qué hace una estudiante de medicina en un huerto? ¿No? ¿Qué hace un estudiante de medicina en un huerto? Bueno, yo la vi con un cortacartón cortando las plantas
como si fuera un bisturí, ¿no? Ella decía, este es mi aporte. Es decir, yo puedo cortarlos, pero preciso para que puedan enganchar los sistemas de riego. ¿Qué quiero decir con esta idea de que la articulación o los efectos positivos les va a tocar a ustedes el día de mañana no hacerlo solamente con profesores y profesoras? Probablemente les va a tocar interactuar con otras profesiones. En salud yo veo mucho la interdisciplina, donde todos los programas de vida saludable van a tener que conversar con enfermero o enfermera, matrona, con ingeniero. Ingenieros e ingenieras conversan en otro idioma. No sé si tienen amigos o amigas de ingeniería. eh, para ellos 2 más 2 4 y para nosotros depende. ¿Ah? Para ciencias sociales todo es variable, pero podemos construir muy ricas soluciones bajo las lógicas de innovación conversando con otras disciplinas, con otras formaciones. Como decimos nosotros, cuando salgo de la caja y miro desde afuera, puedo pensar de forma diferente. Y eso requiere también hoy día un proceso formativo en el cual van a tener que interactuar con otras formaciones, con otras personas que tienen otros lenguajes también. ¿Sí? Em, y eso hoy día es uno de los ímpetus que tenemos como universidad. Cómo fortalecemos, cómo formamos la interdisciplina, cómo los invito a tomar asignaturas en otras facultades, en otras carreras, a hacer asignaturas con otros estudiantes de otras facultades para conversar y conocer precisamente cómo los forman, porque en otras facultades se forman con miradas diferentes. Y cuando nos sentamos todos juntos a mirar un mismo problema, van a empezar a aparecer nuevas luces, innovaciones, nuevas soluciones que pudieran repercutir precisamente en mejores efectos, mejores condiciones de vida, mejores soluciones a viejos problemas que tenemos hace mucho tiempo. Eso, quiero aprovechar también de felicitar a vuestros compañeros por este proyecto de vinculación con el medio. Nosotros tenemos estos fondos concursables ya hace bastante tiempo y los que menos postulan, fíjense que son los estudiantes. Entonces, yo creo que es importante relevar el trabajo. Es un desafío para los profes, que nuestros estudiantes nos digan, oye, pensemos lo que estamos haciendo, pero no por eso nosotros como profesores vamos a salir arrancando. Al contrario, valoramos estos espacios para reflexionar y más en esta universidad que para nosotros el pensamiento crítico, les insisto, no es solo para colocarlo en el perfil, ¿no? Sino que tiene que ser real y en ese sentido lo vamos a seguir impulsando. Yo solo quería mirar acá, pero nosotros igual como universidad hemos tratado de destacar estos procesos y espero que este sea un proyecto más. Este año apareció también otros proyectos del Departamento de Educación Física, así que felicito a los colegas que ojalá sigan participando porque tenemos grandes desafíos como universidad en torno a responder a los requerimientos que nuestra comunidad nos coloca día a día. Todos los días nos llegan requerimientos de organizaciones barriales, juntas de vecinos. Estamos haciendo una intervención muy bonita, por ejemplo, en San Pedro de la Costa hoy día. Un lugar muy estigmatizado por conceptos de delincuencia, pero tiene un nivel de gobernanza interna, los vecinos, vecinas, donde los funcionarios públicos no quieren ir, ¿no? Pero hay una riqueza tremenda de saberes de mucho tiempo y estamos haciendo procesos de intervención con ONG, fundaciones que vienen acá constantemente. Así que en ese sentido, valorar el trabajo que está haciendo el Departamento de Educación Física y especialmente felicitar el trabajo de los estudiantes con este proyecto. Muchas gracias. Voy a bajar esta cosa. Bueno, voy a dedicar algunas breves palabras antes de darle la palabra a la profesora Liliana Cuadra, quien está a cargo de la coordinación de prácticas, que viene a ser nuestro entorno social donde nosotros impactamos, que es relevante. Y me parece muy importante reafirmar que este proyecto, que es creado por los estudiantes, precisamente el sello que tiene es que nace de ellos, lo crean, lo adjudican y lo desarrollan, y que sin lugar a dudas desarrolla este pensamiento crítico y también fortalece la formación profesional de ustedes, de nuestros estudiantes. Así que es relevante, es nuestro primer proyecto de estudiantes y además los invito a todos, a quien quieran en los próximos años poder realizar este proyecto. Yo quisiera compartir con ustedes en este momento un concepto que tiene que ver con el significado de la educación física. No es fácil, por un lado porque nosotros mismos estamos en el día a día muy cerca
en este desarrollo de la educación física y por otro lado que también nuestra profesión o los profesionales de la educación física han podido trabajar en distintas áreas, como el entrenamiento deportivo, como la administración deportiva, la actividad física y salud, y obviamente en nuestra área más fuerte que es en el sistema escolar. Desde una perspectiva histórica, la educación física a través del tiempo inició estos pasos con esta visión separada del cuerpo y la mente, en donde comenzamos con prácticas instrumentales, reproductivas, poco divertidas, y que también se ha ido extendiendo a una comprensión o a que nuestra disciplina permita disminuir esta problemática social de la obesidad o el sedentarismo, que sin lugar a dudas creo que nosotros aportamos a eso, en este concepto de interdisciplina. Estoy segura que sí. Lo que yo sí creo que no vamos a poder es hacerlo solos, porque la problemática es enorme. ¿Sí? Esta problemática de la obesidad o del sedentarismo, claramente solos como educación física no podemos abordarla. De que podemos aportar, sí, eso sí. El contexto donde se desarrolla este conversatorio me permite ver con mayor claridad el significado de la educación física desde la formación de profesores de educación física y también desde el desarrollo de niñas, de niños y de jóvenes en el sistema educativo. Podemos coincidir en términos generales que la educación física es una disciplina pedagógica que utiliza como medios fundamentales el cuerpo y el movimiento para favorecer la formación integral de personas en los ámbitos cognitivos, motrices y afectivos y éticos. ¿Sí? Esa es como una definición amplia en donde podemos coincidir la mayoría de nosotros. Para dar mayor precisión de este significado, la educación física es un modelo pedagógico orientado hacia el desarrollo del conocimiento de la conducta motriz, el fomento de las actitudes y valores de convivencia y el desarrollo individual y colectivo, donde el aprendizaje siempre es permanente. Por tanto, el objetivo de la educación física es promover y facilitar que los estudiantes adquieran una comprensión significativa de su cuerpo y sus posibilidades de movimiento, con el fin de conocer y desarrollar acciones diversas que le permitan mejorar sus condiciones de vida, disfrutar del ocio y establecer adecuadas interrelaciones con los demás. Es decir, es una disciplina que favorece la integración, que favorece o podría favorecer el trabajo interdisciplinario. Esta riqueza, desde el Ministerio de Educación, a través de los nuevos estándares de la educación física, se concibe como una forma de ser, de convivir y de habitar el entorno. Se hace necesario entonces ampliar la comprensión de la práctica de la educación física desde un fundamento instrumental de entrenamiento capaz de ayudarnos en los problemas de la obesidad y sedentarismo, para favorecer el desarrollo de la corporalidad y la motricidad, para así dar respuesta no solo a aspectos fisiológicos, necesarios por supuesto, sino que además a las necesidades de las personas que aprenden en un contexto determinado, en una sociedad cambiante, ampliando la perspectiva de desarrollo considerando la naturaleza humana, la cual es compleja, diversa y relacional, y en la valoración de la corporalidad, dando lugar donde ocurre la existencia y se hace presente en nuestro hacer. Quiero decir que nuestra disciplina favorece a este desarrollo integral en distintos contextos y en donde nos podría permitir de forma favorable esta necesidad de mirar un problema entre todos, ¿sí? En favorecer la interdisciplina y por supuesto este trabajo con otros, ¿sí? Yo quisiera ahora darle la palabra y presentar a la profesora Liliana Cuadra, quien, como ya la había presentado, ella es encargada de la Coordinación General de Prácticas. Tiene muy claro esa vinculación de nuestra carrera, de la profesión de educación física en este entorno. Así que la invito, profesora Liliana.
buenas tardes a todas, a todos. No sé si se escucha bien, ¿sí? Estupendo. Bueno, precisamente la primera interrogante que se me planteó para poder conversar entre todos, ¿cierto? Es eh, ¿cuáles son las expectativas de los centros de prácticas de los estudiantes que vamos a realizar las prácticas tanto progresivas como profesionales? Bajo ese contexto, ¿cierto? Es muy relevante en este caso, por lo menos para mí, es plantearnos muchas inquietudes, plantearnos preguntas. Eh, ¿Qué espera el centro de práctica de un estudiante en práctica, valga la redundancia, cuando llega al centro educativo, cuándo va a hacer su práctica? ¿Qué expectativa tiene este mentor, cierto, que tiene tantos años de experiencia? Porque en el contexto que bien decía la profesora Katia, uno de ellos es el desenvolvimiento en el ambiente escolar. Yo diría que es uno de los principales, más pero y sin embargo el rol docente que nos ha tocado a todos en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, en un CESFAM, participando incluso aquí en este conversatorio, siempre vamos a tener el sello de ser profesores, siempre. Es decir, un profesor educa, un profesor transmite valores, un profesor sabe lo que hace muy bien, que es algo quizás una de las primeras cosas que se le pide a un profesor, saber lo que hace, saber y tener seguridad en lo que está presentando. Eso es muy relevante, ¿cierto? Saber y maneja los contenidos, maneja la materia, maneja el deporte, maneja claramente a lo que vino, desde el punto de vista del contenido. Bueno, como también les decía en este tema, nosotros en el tema del eje de práctica, digamos nosotros como carrera, pero también como facultad, tenemos el eje de prácticas, que son 4 asignaturas y que son progresivas. Y tenemos la práctica profesional y la práctica de especialización, ¿cierto? En todas nos conectamos con un mentor, una mentora que nos espera, que nos acepta, ¿cierto? Que se hacen las gestiones y nosotros nos presentamos en este centro de práctica para interactuar. A veces, por primera vez, estamos con una persona que para nosotros es desconocida, a veces parece que la conozco un poco por alguna razón, pero en definitiva, ¿cierto? Establezco esta relación profesional definitivamente porque siendo, aunque sea estudiante de práctica inicial, que es la primera práctica, tiene expectativas. El centro educativo tiene expectativas, el mentor tiene expectativas, los escolares, las y los escolares, llega una persona nueva, generalmente joven, llega al curso, llega a vernos, ¿cierto? Nosotros tenemos expectativa como practicantes, si vale la pregunta. Nosotros tenemos expectativas también de todo ese conjunto de personas. O sea, este es un va y viene, ¿cierto? Si nos ponemos en ese contexto, que es muy relevante, creo que estamos allí en el centro y llegamos, ¿cierto? Y todo el mundo quiere algo del otro, siempre. Algo para que esta mentoría que me hace, ¿cierto? Este profesor, esta profesora, me dé enseñanzas, me dé seguridad, yo vea el modelo que ella tiene y las prácticas que a mí me gustan, que las encuentro positivas, yo también las vaya replicando. O sea, es un punto muy relevante este referente, este mentor, que si tengo la posibilidad de admirar cómo hace su clase, cómo trata a los niños, los resultados que ve, ese empoderamiento que tiene en el rol, yo lo voy a observar. Lo voy a observar, lo voy a mirar. Y como somos todos diferentes, ¿cierto? Todos. Entonces, de acuerdo a cómo también uno sea, va a ser así las expectativas que tiene a dónde se va a insertar. Obviamente, desde ese contexto, yo insisto mucho en el tema de las expectativas porque quiero llegar a un punto bien, digamos, que es lo que en el fondo tengo mucho deseos de poder transmitirles.
es precisamente que este mentor, ¿cierto? Tiene años de experiencia, tiene ciertos estudios de formación disciplinaria, en la educación física, tiene grados académicos, etcétera, tiene cursos de perfeccionamiento, puede ser recién egresado, etcétera, puede ser de muchas maneras, pero obviamente eso va a depender también de las expectativas que yo me hago. Por lo tanto, en esa primera instancia, tanto ustedes como yo estamos haciendo una evaluación constante del otro para precisamente satisfaga lo que yo necesito. Lo que yo necesito es, por un lado, desde el punto de vista disciplinario, tanto como yo, que mi mentor también, ¿cierto?, domine lo que hace, desde el punto de vista del saber hacer, de la disciplina que está enseñando, de la educación física propiamente tal, ¿cierto? Y hay otra dimensión que a mí personalmente me llama mucho la atención, que son, a veces les llaman, las habilidades blandas, ¿cierto? Y allí es a lo que yo me quiero referir. Las expectativas, ¿cierto?, que el centro de práctica tiene de cualquier persona, ¿cierto?, va a depender de lo que uno vaya demostrando en situaciones muy normales, en situaciones muy complejas y en el día a día, cómo uno se va relacionando con el otro. Esa capacidad de llegar a conversar con el otro, de llegar a aceptar al otro, que es mi mentor, que es mi compañero de trabajo, que es mi estudiante, es también muy relevante porque esto va y viene. Yo acepto a otro y ese aceptar a otro o esa capacidad que yo tengo de entregar lo mejor que puedo hacer va a depender principalmente del conocimiento que usted tenga de sí mismo. Cómo usted se posiciona, se empodera del rol de profesor partiendo principalmente del yo, de cómo usted se desarrolla, cómo usted se conoce, cómo usted sabe, cómo usted reacciona, cómo usted puede salir de estos escollos que todos los días tenemos problemas, tenemos situaciones personales, tenemos cosas que no nos resultan, llegamos a la escuela, los niños no nos hacen caso, llegamos a la escuela y no pasa nada. Hay días negros, hay días malos, hay clases pésimas, hay clases buenas, siendo los dos extremos, ¿sí? Lo importante allí creo que es la reflexión. Y en la reflexión, como también el profesor Jaime recién lo decía, la reflexión de lo que está sucediendo en el momento en donde estoy parado, lo que estoy pensando de mí mismo y de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y eso es una reflexión que es muy relevante partir del yo. El desarrollo personal en un profesor es clave. Ay, pero el desarrollo personal es como demasiado amplio. El desarrollo personal parte del primer contenido, que es el autoconocimiento, porque de ahí, a partir de ahí, puedo precisamente tener yo expectativas en base a referentes que necesito tener, porque los referentes siempre deben estar. El referente familiar, el referente vecinal, el referente nacional, el referente bibliográfico. Necesitamos referentes. Y estos referentes precisamente van a alimentarme para yo precisamente posicionarme en el rol que estoy. El tema del rol parece también medio abstracto, pero resulta que el rol nos acompaña, fíjense, ante una situación que uno puede prever con un estudiante, con un escolar. Yo no puedo, fíjense, por ética, por los tiempos que estamos hoy día viviendo, que son muy distintos, no los años pasados fueron mejores ni nada, pero por ejemplo, ante una situación de redes sociales, yo desde el rol tengo que saber exactamente lo que debo hacer. Debo saber, porque yo estoy sobre el escolar, en edad, en experiencia y también desde el rol profesional. Y el rol profesional, la autoestima que usted tenga desde el rol profesional también, fíjense, nos va a permitir actuar de esta manera, de esta manera, de esta o de esta otra manera.
Por lo tanto, allí estábamos hablando de las prácticas, pero ¿qué tiene que ver las prácticas con las expectativas que los centros de práctica tienen de nosotros? Abro comillas. Hoy día, en la mañana, hice un acompañamiento y el discurso es el siguiente. Hoy venía una estudiante en práctica de la Universidad de Concepción, más encima viene en práctica profesional, así que yo tengo toda la expectativa de que nos va a enseñar todo lo nuevo, todo lo, ¿se entiende? Todo, nos va a traer todo lo más fresco de la academia y aquí nosotros estábamos esperando a esta estudiante o a este estudiante en práctica profesional. Y no fue. ¿Por qué? Porque la estudiante se muestra muy insegura, la estudiante ha hecho o ha tenido reacciones poco asertivas, etc. Bueno, hay una serie de cosas. ¿Me explico? La expectativa siempre de los centros de práctica, ¿cierto? Es muy parecida a las expectativas que ustedes tienen de los profesores que le hacen por primera vez clase. Todos tenemos expectativas de los demás. Cuando llegamos al aula, cuando nos presentamos a la asignatura y no conocemos a este profesor, lo empezamos a mirar, empezamos a escanear y empezamos a decir, yo quiero aprender. Y en esa medida va avanzando, ¿cierto? Esta relación que se va produciendo en el aula, se va produciendo en el cotidiano. Entonces, fíjense lo que significa ¿qué es lo que esperan de nosotros? Generalmente esperan a un estudiante, a una estudiante que sea proactivo. Ahora, ¿cómo va a ser un estudiante proactivo si no tiene, por ejemplo, si tiene inseguridades? Porque nunca jamás ha estado en un centro de práctica y nunca jamás ha dirigido un grupo de escolares. ¿Cómo? ¿Cuál sería la seguridad que y vas a la práctica inicial y le dicen, haz tú el calentamiento? Quiero verte, porque en general nosotros decimos, en el gimnasio nos vamos a conocer. Ahí nos vamos a validar entre nosotros, cuando ustedes me conozcan en la práctica, no arriba de un podio haciendo un discurso o tratando de conversar. Nos validamos entre nosotros allí en el gimnasio. ¿Se entiende validarse? Sí, se maneja. Le hablan el dominio grupo, entre comillas, como palabra. Si es entretenido, no, se transforma, no, sí, etcétera. ¿Se fijan? Nos vamos validando entre nosotros. Y también nos validamos con este profesor mentor, también nos validamos incluso, fíjense, el otro discurso que escuché en la mañana. Cuando llegué a este centro educativo hace 24 años, la educación física miraba muy mal, estaba muy mal valorada, muy mal validada, tanto por los demás pares de las otras asignaturas, como también del equipo de gestión. ¿Y qué pasó? Que en general el profesor siempre también necesita mostrar lo que hace, una exposición, un concierto, una muestra, ¿me explico? Siempre tiene que estar ¿a quién? A los padres, al centro educativo, pero no porque hay que hacerlo, no porque es obligación, sino porque en realidad lo que se sucede con este grupo de escolares es bonito que los demás lo vean, no para evaluar al profesor, sino que para que vean a los niños, o sea, un lenguaje positivo. Y precisamente se le ocurrió un proyecto, lo presentó y siguió avanzando de tal manera que hoy día, o el año pasado, no, ahora en septiembre, el último acierto, muy buen acierto, fue como proyecto, como actividad concreta, fue precisamente que en el acto del 18 de septiembre, el típico de los colegios, los padres salieran a bailar con los niños. El componente emotivo. Pero si eso es tan simple. No es tan simple. No es tan simple. Y ese pequeño detalle, ¿cierto?, hizo que los padres vivieran lo que a lo mejor no ven o no viven, ¿cierto?, con los escolares, de juntarse con sus hijos a bailar, entre comillas, simple. Y me decía el profesor, nosotros hacemos cosas simples y no es nada complejo, pero necesitamos, ¿cierto?, la expectativa que la profesora en práctica sea proactiva y se relaje y lo pase regio con estos niños que son una maravilla, lo pase bien haciendo clase. Y eso se nota, se lee cuando uno lo pasa bien, se nota cuando hay conexión,
¿cierto? Con los escolares, cuando hay conexión entre ustedes, conexión, uno lo sabe. Uno sabe perfectamente cómo le fue en la clase, siendo estudiante, siendo profesor, de acuerdo al rol que le corresponda en ese momento. Y eso parte por un trabajo personal. Un trabajo personal. Eso se construye. Recién dijo también el profesor Jaime, lideran. Los estudiantes que formaron este proyecto son líderes. Los profesores, por ser innatos, somos líderes. Somos líderes de nuestra aula, de lo que hablamos, de cómo lo hacemos. Somos líderes, sí o sí. Y eso significa que un líder se hace, no nace. Si yo me doy cuenta que tengo esta falencia, si yo me doy cuenta que hago esto bien, esto me cuesta, la universidad no es responsable de que usted salga idealmente. No, no lo es. Es uno. Es uno. Uno tiene que hacer esa autoevaluación, tiene que hacer esa reflexión, pero parte por uno. Las cosas que me faltan, las cosas que me sobran, las cosas que hago bien y las que puedo mejorar es mi responsabilidad, no del otro. ¿Qué me sale bien? ¿Qué me cuesta? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cierto? Otra cosa importante que tiene que ver, insisto, con la reflexión, es también poder pensar en cada una de las intervenciones que hago, llámese las clases, el estar con otros en cualquier contexto, es precisamente preguntarse, ¿cómo me fue? ¿Esta idea que quise innovar me resultó? ¿Cómo la puedo mejorar? Y hasta cierto punto, el que se acostumbra a hacer siempre lo mismo, no, tiene poca vida útil, porque siempre hay que estar cuestionándose qué podría ser mejor, qué podría cambiar, qué podría hacer. Entonces, como volvemos a la pregunta original, ¿qué expectativas tiene el centro de práctica de mí? ¿Qué expectativas tengo yo del centro de práctica? ¿Qué expectativa tengo yo de la práctica? ¿Qué expectativas tengo de mí mismo? Las expectativas en el centro de práctica siempre van a ser que sea una persona responsable, una persona que salude, una persona que se despida, va a ser una persona que siente precedente. Primero, en lo actitudinal, porque uno puede hacer todo perfecto, puede saber la materia, puede saberla, y si no se la sabe, la aprende. Uno lo puede aprender, todo. Pero lo otro, que es lo que uno hace desde el punto de vista de las relaciones con otros, es algo que trae de antes, que llevamos de antes, cómo nos relacionamos con los demás y sobre todo, cómo también respondemos a las cosas que no nos resultan. Hay cosas que no nos resultan todos los días, hay inquietudes, hay culpas, hay responsables. Las culpas. Si yo, bueno, ahora estamos en una situación socioemocional compleja, lo sabemos, en noviembre es terrible, saber. Tan terrible que yo tengo que saber que me va a doler aquí, que me va a doler allá, que voy a gritar, que me voy a pelear con otro, que no sé qué pasa, que voy a golpear. Uno lo sabe, uno sabe qué pasa y sobre todo la autorregulación. Y tener claras expectativas de acuerdo a cómo yo soy, con qué puedo cumplir y con qué tengo que trabajarme. Esta piedra bruta, porque somos muy trogloditas, ¿cómo trato precisamente de pulir a propósito de responder en estos centros, en cada una de estos escenarios, ¿cierto? Porque podría ser un escenario muy interesante. El otro día otra persona que por ahí comentó que era, fíjense, en actividad física y salud hay una señora de edad que conversa mucho, de lo que menos hace es ejercicio. Y todos se reían, sí, saben quién es, porque están yendo al mismo centro de práctica. Y resulta de que viendo eso desde el punto de vista totalmente interpretativo, el paradigma que está detrás de esa interrelación es lo que hace la adherencia al ejercicio físico. Que la escuchen, que la saluden, que le sonrían,
Ay, pero yo estando tan mal, con una realidad interna tan mal, ¿soy capaz de hacer todo eso? Interrogantes, interrogantes, interrogantes. Ese es mi principal mensaje a propósito de la, digamos, de la práctica, las expectativas, porque la pregunta original, profesora, nosotros queremos saber un poco de las expectativas. ¿Qué esperan de nosotros en las prácticas progresivas, profesionales? Y yo diría en general, cualquier contexto donde estemos, las expectativas incluso de lo que estoy hablando o la expectativa de la cantidad de gente. La expectativa está aquí, en nosotros. Y esa interrogante somos nosotros los primeros que debemos despejarla. Y ustedes son muy jóvenes. Esa expectativa va cambiando, va cambiando. O sea, nunca dejamos de terminar de conocernos. Ese es un proceso permanente, permanente. No es solamente porque somos jóvenes estudiantes universitarios, esto es permanente. Lo importante es hacerse esas preguntas. Lo complejo sería, ay, si lo hago todo bien, no, si, ¿para qué? No, si yo me la sé toda. Bueno, es la actitud, la actitud. Y ese es mi mensaje para hoy día, ¿cierto? Y desde esa perspectiva quise abordar también un poco lo que habíamos hablado de las expectativas que tienen las personas en las prácticas donde nos insertamos. Muchas gracias. Gracias, profesora Liliana. A continuación, quiero invitar a pasar adelante a Cristóbal y a Sebastián, porque ellos van a continuar con esta serie de planteamientos y exposiciones para luego dar paso a un momento de preguntas en donde poder interactuar con ustedes, con los estudiantes. Así que adelante. Bueno, así que llegó finalmente el tercer conversatorio. Bueno, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Y no sé, se nos fue así el tiempo. El 9 de mayo nos veíamos aquí dando los primeros pasos. Me veo nervioso ahí, pasando adelante. Y hoy en día ya, increíblemente, dando cierre a repensando la educación física. La verdad es que hoy día nos toca hacer el cierre para lo que es nuestro proyecto y quisimos abordarlo desde un punto de vista como concluyendo, obviamente, tomando un poquito de todas las presentaciones de los diversos profesores, de profesor José, de profesor Ramiro, de profesora Fabiola, y anclarlo, o sea, ¿cuál es nuestro mensaje? El día de hoy vamos a presentar lo que es hablar un poquito del sentido de pertenencia. Es un concepto que suelo repetir y que, no sé, como que lo tomé, lo apropié y me hace mucho sentido cuando hablamos de el arraigo para con un grupo al cual se pertenece. ¿Por qué pertenecemos a ese grupo? Es porque tenemos aspectos en común. Es decir, yo pertenezco a un club de barrio, es porque pertenezco a ese barrio. O porque mi familia también me lo inculcó. Si lo remitimos al Departamento de Educación Física, el por qué pertenecemos al Departamento de Educación Física es porque pretendemos ser
el día de mañana, profesores de educación física, en sentarnos y dar lo mejor de nosotros, así como lo plantea la profesora Liliana. ¿Cuál es nuestra noción acerca del profesor y especialmente el profesor de educación física? Lo hemos comentado anteriormente en exposiciones anteriores, pero es sobre un agente de cambio que se inserta en el medio y busca modificar la realidad, ya sea cual sea la realidad, y para eso nosotros creemos importante el pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, Sebastián. Hola, parece que no. Ahí sí. Bueno, como decía Cristóbal, para lo antes mencionado, nosotros encontramos fundamental, como lo decía la profesora Liliana, la adquisición de diferentes competencias, habilidades y herramientas en este proceso. Si tuviéramos como equipo de trabajo que destacar una como la más importante, sería el desarrollo del pensamiento crítico. Pero obviamente hablar de pensamiento crítico o definirlo en palabras podría ser como que nos quedemos cortos en esas palabras. Entonces, para función de esta exposición, quisimos utilizar el siguiente esquema. Como podemos ver en el nivel 1, generalmente se encuentran acciones como es observar, adquirir un saber, leer, ver una clase, pero todas tienen una actitud, si se quiere llamar, de pasividad. O sea, yo estar sentado teniendo ese nuevo conocimiento. Pero este proceso de formación no se trata de acumular y acumular saberes. A medida que avanzamos en estos niveles del pensamiento crítico, llegaríamos o esperamos desarrollar los que son de un nivel más complejo o un nivel más avanzado. Y aquí es donde es trascendental que yo al día de mañana, cuando me vea en una realidad en un colegio o donde yo vaya a trabajar, estos saberes poder contextualizarlos a donde yo estoy. Porque finalmente la adquisición de un saber o un saber que está escrito es inerte hasta que yo lo utilizo en un medio. Y no siempre vamos a estar en un medio con las mismas condiciones. Puede ser un medio nivel socioeconómico bajo o puede ser alto. Yo me voy a encontrar con estudiantes quizás con un aprendizaje motriz muy bueno o a veces muy bajo. Y ahí es de nosotros como docentes que con lo que aprendemos en este proceso de formación universitario nos vemos en esta realidad, utilizamos y contextualizamos los saberes y logramos impactar de una forma positiva, como dice ahí, transformar esa realidad que nosotros estamos observando. Pero sin ese proceso interno de contextualizar los saberes sería muy difícil, porque no es leer lo que yo tengo en un libro y a todos los estudiantes es prácticamente entregarle el mismo conocimiento. Entonces, es decir, nos enfrentamos a diferentes realidades y tras una internalización alta de estos saberes, buscar implicarse, comprometerse y modificar la realidad. Esta modificación de la realidad no solamente ya una vez como profesional, sino que aplica también para cuando estamos en nuestra faceta de estudiantes. Es decir, este proyecto también surge de buscar modificar una realidad, es decir, marcar un precedente al interior de la carrera de educación física en cuanto a reflexionar acerca de para dónde vamos. Dejar atrás quizá esas perspectivas tan reduccionistas que acerca de nuestra labor y buscar agregarle un tinte más social y comprometido en la realidad. Para eso consideramos relevante dejar atrás esa verticalidad en las relaciones, siempre con el afán y el respeto hacia el otro, pero no ver, quizás desde una posición de estudiantes, no ver desde nuestra posición de estudiantes lejana esa posible solución, sino que empoderarnos en estos saberes, en esta internalización de los saberes y plantear soluciones y el día de mañana comprometer. Es por ello que planteando una relación horizontal de los saberes, de nosotros, perteneciendo al Departamento de Educación Física, desde cada uno desde nuestro eslabón y desde nuestra perspectiva, plantear soluciones y como en conjunto abordar una problemática que nos atañe a todos como pedagogía en educación física, como nuestra disciplina. Así
que... Sí, obvio. Claro, en lo que está en el esquema 3, quisimos utilizar este esquema, claro, porque entiendo a la visión es bien claro, porque si tomamos el punto rojo como un problema común que nos compete a todos, en el modelo vertical, uno de los eslabones o dos de los eslabones van a estar bastante lejanos a ese problema común. Y al hacer un problema común, quizás a todos nos atañe de la misma forma. Entonces, este esquema obviamente aleja. Pero si vemos el modelo horizontal, estos tres eslabones con este problema común tienen de igual cercanía ese problema donde incentiva a proponer soluciones. Porque si el problema no es muy lejos, se restaría de proponer una solución, porque como que la solución es que está más cerca. Entonces siento que parte de ese primer paso sería proponer, obviamente siempre en el margen del respeto, ese cambio de esquema y que a uno lo empodere a poder ofrecer estas soluciones a estos problemas en común. Que aquí obviamente, como nombraba aquí, el ser profesor de educación física es lo que nos reúne a todos. Entonces, para cerrar y ya pasarle el micrófono a ustedes, en cuanto a las reflexiones y posibles cuestionamientos, conciencia y mundo se dan al mismo tiempo. Esto es una frase tomada de un libro. A medida que uno va reflexionando acerca de su actuar, acerca del por qué hago esto, el por qué estoy estudiando esto, el por qué me levanto a las 8 de la mañana a hacer esto y no esto otro, vamos construyendo nuestro mundo y nuestra realidad inserta en el Departamento de Educación Física, en la realidad escolar, en nuestra familia, etc. Así que eso es repensando la educación física, no es nada más complejo ni nada más simple, es plantear aún más inquietudes acerca de nuestra labor, de nuestra posición como estudiante y el día de mañana como futuros profesores de educación física. Así que eso, y ahora cuestionamientos, reflexiones, es todo suyo. Queremos escucharlo, ya sea desde su posición como profesores, como académicos y como compañeros, pares y futuros colegas. Así que eso. No, creo que no soy todavía consciente del impacto de lo que pudiese generar mi actuar. Yo solamente, profesora Caña, puede ser el testigo de mi molestia los días. Bueno, a veces suelo mandar. A veces. Claro, y canalicé un día eso en un proyecto y poco a poco me fui sintiendo más tranquilo a medida que pasaban los conversatorios. De que ese malestar es necesario canalizarlo y llegar a actuar, comprometerme ya sea como alumno, comprometerme como profesor en práctica, o como estudiante en práctica, en insertarme en una realidad, comprometerme como hijo, como vecino, como ciudadano. Entonces, a medida que iba haciendo cosas, pues fui sintiendo más tranquilo conmigo, en lo personal, en lo académico, en lo profesional. Entonces, esa molestia la fui canalizando a medida que iba haciendo cosas. Entonces, es pensamiento crítico y podemos volver al esquema. El actuar y comprometerse me hizo sentir más pleno, alcanzar una vida más plena. Ya no era analizar y organizar, o sea, estudiar para un certamen, sino que ya me proyectaba. Y eso, más que nada eso. Yo, o sea, primero que nada, no le creo que nunca lo he hecho. Siempre voy a estar agradecido con el Chris de que me haya comentado mi idea. Porque igual fue en un momento, y creo que hicimos la habla, que era para. Todos obviamente tenemos cosas en lo personal. Y en ese momento igual era un momento difícil en lo personal donde tenía como muchos cabos abiertos. O sea, el momento que me comenta para ingresarme al proyecto era como otro cabo más abierto. En ese momento lo tomé y dije, vamos nomás. Y a medida que este año he podido cerrar otras cosas y sentirme más comprometido con lo que estoy haciendo, dije que bueno que dije que sí finalmente al Chris. Y de verdad voy a estar súper agradecido de que haya confiado en mí porque era su idea y que me la comente y entre los dos poder nutrir esto. Aún quizá no se dimensiona como lo que se va a poder lograr con esto, pero por lo que me quedo es plantar
quizás no era como el principal a que le llegara, le llega, le hace un sentido y en base a eso hace algo nuevo. Entonces yo creo que plantar esa semilla y ahora que va a terminar este tercer conversatorio, ver qué repercusiones va a tener y a quién llegó. Quizás que alguien no esperaba y en base a eso construye otra cosa. Así que yo muy feliz de que se hayan dado estos tres, feliz de todas las personas que vinieron, que después cuando el conversatorio termina entregan una palabra, un mensaje de que hoy estuvo acá, estuvo muy bonito. De verdad eso retribuye todo el trabajo que le hemos puesto. Me gustaría hacer como un alcance muy desde una persona que no soy profesor de física, ni siquiera soy pedagogo, soy como que me siento un poquito como, ¿cómo se puede decir? Usuario, no sé, como alguien que recibió formación, digamos. Entonces estaba reflexionando mientras escuchaba las intervenciones y no es la primera vez que pienso ese tipo de cosas. En Filosofía me aportó la educación física. Me aportó de mis profesores de educación física, profesoras de educación física. Y finalmente, todo mi acercamiento a la actividad física, porque yo soy el típico que de repente toma algo, una actividad física y la desarrollo por un tiempo, después la dejo, después tomo otra, después la dejo. Pero finalmente, esa como inquietud me la transmitió un profesor de educación física. Incluso he llegado como a yo hacerme mi propia rutina de mantenimiento así diario. Y todo eso lo he sacado desde profesores de educación física que me dijeron, oye, este para las piernas, esto para el físico, para abdominales, físico espalda, cómo estirar, cómo hacer este calentamiento, cosas. Y esos son saberes que un poco es importante utilizar las reflexiones, son cosas muy prácticas, pero que finalmente, como les digo, a una persona así común y corriente como yo, finalmente me han servido. Me han servido porque si me convocan a jugar un partido de fútbol, sé que tengo que llegar 10 minutos antes y precalentar y hacer estiramiento. Y eso lo enseñó un profesor de educación física, no lo enseñó ningún entrenador especializado entonces hay cosas que son muy prácticas que no se tienen que nunca perder. Y he llegado incluso en mi facultad a organizar un campeonato de derecho que organicé con la ayuda de una persona. Y de nuevo es por la inquietud que nos sembraron en la mente sin darnos cuenta los profesores de educación física. Entonces es re importante lo que ustedes señalan de la inserción que tienen que, o el repensar el cómo se inserta un profesor o profesora de educación física en términos de rol que cumple la sociedad. No olvidarse nunca de eso. Es muy saludable en que existan instancias de este tipo. Y eso tiene distintas dimensiones. Lo que acabo de mencionar es una dimensión muy práctica, que tiene dimensiones bastante más profundas. Así que felicitaciones por el proyecto. Bueno,
gustado también, como una declaración de intención, me hubiese gustado también que hubiesen tenido los delegados del centro de estudiantes, delegados de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, con el fin de bajar este mensaje, porque pareciera que nosotros estuviéramos como por acá y como seres iluminados y tratar de entregar como un mensaje encriptado. Tampoco se trata de eso, con el fin, pues, claro, es como un profeta. No se trata de eso, o sea, somos estudiantes, compañeros, y que al igual que nosotros también pueden plantear aún así otro proyecto, replantearlo, no sé, sobrepensar la educación física. Pero, o sea, no es nada nuevo, no es nada nuevo, o sea, reflexionar acerca de su acción pedagógica, acerca de cómo somos como estudiantes, debiese ser como lo normal. Entonces, desde generaciones más pequeñas, más chicas, crezcan, creo que el impacto a través de 5 años puede ser aún mejor, aún mayor, porque crecen. Entonces, eso. Con respecto a lo que decía Felipe, de lo de la práctica, yo creo que con respecto a las expectativas, la expectativa a mí me parece que tiene un establecimiento. Cuando uno va a estudiar, va a hacer su práctica allá, es que uno deje una huella. Que uno cuando deje de ir a ese establecimiento, ya sea porque se quiere cambiar para poder vivir esa experiencia o terminar su práctica, los demás profesores, que se los alumnos, se pregunten, ¿y qué pasa con el profe? Que no sea después de la práctica el seguimos con nuestra vida, no pasa nada. Porque ahí entra también el tema del rol como docente. Cuando yo voy a hacer una práctica, voy, saludo a todo el mundo, me muero de la risa, estoy contento dentro del ambiente y disfruto hacer clases. Y yo les comento a los profesores, yo disfruto hacer clases. Que cuando termino una clase ya estoy llena de energía. ¿Por qué? Porque mis alumnos me llenan de energía. Y he notado que los profesores sienten que soy otro profe más dentro del escuela. Cuando llegan estudiantes de práctica, que son de otras universidades, que son de la Católica, o compañeros de acá de la UNC de otras carreras, y no sé, conversamos, me dicen, yo quería que todas profe. No queramos practicar. Y siento que eso va a sorprender, porque no es como que yo haga un trabajo excepcional o que sepa mucho más que cualquier otro profe. Incluso siento que soy súper lejos de eso. Pero solo la actitud va, eso que se siente las demás personas, es transmitir que uno es profe, que uno siente que aunque está en el curso y cosas así, que uno nació para eso. Considero que lo que hacen ustedes de verdad es súper importante, porque están comenzando, tiraron la primera bola de nieve para que esta cuestión se vuelva una avalancha que está más adelante. Y es bonito, porque nos hace pensar a todos. Yo soy un poco flojo, hay que decirlo, pero esta instancia es como que me hacen pensar, me hacen reflexionar. Es como cuando con el propio error fuimos a actividades fuera y estuvimos en contacto con la naturaleza. Eso también me hizo reflexionar acerca de cómo el desconectarse nos puede llevar a tener ideas distintas sobre lo que es la sociedad. Todo este tipo de actividades yo creo que deberíamos sacar el provecho en general. No sé, opinar entre todos, no quedamos entre yo, porque estamos entre compañeros ahorita. Los profesores que están adelante son profesores que no hacen clases. Entonces, opinemos todos. ¿Alguien más tiene su punto de vista respecto a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Va a tener conversatorios? Profesor, Mira, gracias también. voy a retomar un poco aquí lo que plantearon de cómo la educación física se plantea en la sociedad y cómo nosotros somos los agentes que insertamos la educación física en la sociedad. Hace un par de semanas y ahora estamos viviendo los Juegos Panamericanos y hace unos días atrás vimos un reportaje
desde el colegio de profesores de que aprovechando como la instancia de los Juegos Panamericanos se debería aumentar la nota de educación física en cada clase. Y yo no sé si alguno de ustedes hizo la conexión entre el deporte competitivo, los Juegos Panamericanos, el medallero, que es lo que a la mayoría de la gente le importa, y la educación física de los colegios. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Lo que planteaba aquí, ¿desde dónde viene la educación física? ¿El objetivo de ganar medallas en el Panamericano? Y eso lo dijo el colegio de profesores, que nos representa. Yo tengo una opinión respecto a eso. Creo que si bien se puede topar en algún punto, no tiene una correlación directa, quizás sí, o también, no sé, planteo la duda para el resto. ¿Necesitamos realmente la educación física en el colegio? ¿La cantidad o la calidad de la educación? ¿Qué es lo que necesitamos? Lo planteo desde lo que ustedes pusieron como objetivo principal, que es el pensamiento crítico. Desde esas preguntas uno debería hacerse siempre y intentar buscar una solución o tener una opinión respecto a eso. Generalmente pasa que las decisiones de la educación física recaen en personas que a veces no entienden un poco el rol de la educación física. Somos nosotros quienes debemos posicionarnos en la opinión. Entonces, esto que planteé es un ejemplo para que en el fondo alimentemos el pensamiento crítico en el día a día, en la opinión. No digo que saquemos una declaración pública respecto a esto, pero digo que en el fondo de la conversación diaria, el profesor de educación física debería saber dónde está posicionada la educación física de la sociedad, cómo se plantea uno, qué es para mí, qué es para ti, qué es para nosotros. Eso, lo dejo ahí como inquieto y a la Claro, o sea, respecto a lo que señala usted, esta declaración del colegio de profesores, igual es como se percibe la educación física para un punto de vista político también, o sea, a ver, humanitarista, o sea, una labor para aumentar la actividad física en los individuos. Entonces, respecto a eso, difícilmente concientizar acerca de por qué es importante la actividad física, sino que alcanzar niveles de actividad física. O sea, la declaración del colegio de profesores también da cuenta de un desconocimiento también de nuestra labor, del objetivo que tenemos, y también habla de que como que el acceso al deporte en sí fuera universal. Y, no es tan así. O sea, de nada hablamos de modificar la realidad y de adecuarse también ese discurso a la diferente realidad. Un colegio que no cuenta con un gimnasio techado difícilmente va a poder pensar en el medallero o en ser representado o un compañero de ellos el día de mañana ser representado en un colegio. Ustedes de nada habla el Jaime Contreras o el don Jaime Contreras sobre San Pedro de la Costa. ¿Qué posibilidades tiene alguien de ahí el día de mañana ser parte del medallero? ¿Qué apellidos son los que resuenan ahí en el medallero? ¿Qué noción tenían en sus colegios de la educación física los que fueron parte del medallero? Entonces, un tinte más deportivo o un tinte más de que es el único espacio en donde se mueve. Entonces, empezar a reflexionar acerca de eso va a poder dar cuenta, o vamos a poder dar cuenta de qué función tenemos ante ojos de la política también, una política estatal. Así que si empezamos a reflexionar acerca de eso, y es interesante también, o sea, posicionarnos acá. Y que no solamente somos, como era, reproductores, yo lo catalogo como reproductores sociales del currículo, o sea,
plan y creo que no es eso, también somos capaces, deberíamos ser capaces de entregar un mensaje y es en base a eso del desarrollo del pensamiento crítico. Cuando se establece como esta relación entre los panamericanos y los panamericanos es algo parecido a lo que es las alianzas entre la alianza. Una comparación un poco chistosa, entre comillas, pero yo creo que representa un poco lo que es la educación. Nosotros no nos preparamos durante todo el año haciendo clases de educación física para que los chiquillos hagan bien nuestro alianza. Nosotros lo que hacemos es prepararlos a ellos para la vida. Nosotros les entregamos elementos que son socioemocionales a los alumnos y también, obviamente, en el ámbito físico para que puedan desarrollar una vida de una forma más integral. Pero la educación física va mucho más allá que solo correr, va mucho más allá que solo hacer ejercicio, solo practicar un deporte. Si nosotros hacemos bien nuestra vida, claro, van a surgir más deportes, porque si nosotros hacemos bien nuestra vida, entre comillas, también, no vamos a cerrarnos a solo enseñar una disciplina. Les doy el ejemplo, cuando estábamos internados, nos fue a ver el profe Cornejo, y yo estaba haciendo actividades como decía, así, y el profe Cornejo me dijo, y si usted está metiendo un deporte, quiero hacer actividad. El pan, porque creo que lo estaban viendo un deporte de mente. Y yo dije, ya, yo estamos. En la clase siguiente a eso, hizo un circuito en donde se trabajaban ese tipo de habilidades. Después, también fue como una bola de nieve. En el aniversario, actividad de aniversario, incluyeron un circuito para que pudieran competir los chiquillos. Todos estaban en su circuito. Y así íbamos incluyendo más disciplina dentro de las clases y dentro de la actividad del colegio. Pero eso al final es secundario. Y creo que muchas veces no lo entiendo. Lo principal son todas las herramientas que nosotros ya tenemos para hacer. Y yo por lo menos se lo intento dejar claro a los demás cuando me preguntan. Pero el cambio va por ahí. Yo creo que no es como que el cambio se vaya a producir porque lo diga el colegio profesor. El cambio se va a producir porque nosotros vamos a dar a conocer lo que hace el impacto que tiene nuestro rol dentro de una escuela. Para comprobarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros mismos, solitos. Nosotros decirle a los demás qué es lo que hacemos o expresarlo con nuestra acción. Muchas gracias. No sé si alguien tiene más reflexiones o lo puede dejar también en la cajita de comentarios en YouTube y suscribirse también. Esa parte la vamos a editar en el momento siguiente. La próxima. Sí. Bueno, primero felicitarlos a ustedes porque la verdad es que es muy lindo la carrera, de que estudiantes se motiven a realizar un proyecto como este, que yo creo que sus padres lo valoran, nosotros como académicos también, nosotros valoramos esta iniciativa, que esperamos que tal cual como ustedes lo comentaron, dejan un precedente y esto continúe en el futuro, que vaya tomando mayor relevancia, que este auditorio en el futuro esté sumamente visitado, que convoquen a estudiantes de la carrera. Y mencionar también respecto a la reflexión, el pensamiento crítico es una de las cuestiones más difíciles del ejercicio profesional y también en los procesos de estudio, la autoevaluación de la crítica, que eso finalmente contribuye siempre a mejorar. Y es un proceso individual, pero también colectivo. Y por supuesto que sumado a los comentarios que se han hecho acá en relación a la educación física, ¿cuál es la identidad de la educación física? La educación física es deporte, el deporte es un medio, así como la actividad física es el fin, el deporte. Y creo que cuando comenzamos a unir
sin duda alguna, el promover esta instancia y promover el cuestionarse, que es una palabra que se ha utilizado mucho, pero que es cierto, o sea, el cuestionarse nos va a ayudar a todos a avanzar en estas materias y bueno, generar esta fuerza que necesita la educación física para alcanzar esa identidad que todos tengamos un discurso afín que va a llevar a que esto tenga mucha más fuerza. Ustedes, nuevas generaciones que ya están planteándose esto, es una buena, en el fondo, un buen aumento, exactamente. Así que los vuelvo a felicitar a ustedes por el trabajo realizado todo este tiempo. Creo que estamos por finalizar el apartado de preguntas. Ya sea para reconocer también a los que han pasado. Eso. Sí, nos vamos a dejar en el loop. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer un tema de ¿no? Claro, de los reconocimientos. Bueno, hay unos galvanos aquí que se nos van a hacer y vamos a reconocer que le tenemos que entregar a algunos profesores que nos han ayudado, acompañado, han elevado esta instancia y algo demasiado importante en el desarrollo de nuestros estudiantes de pedagogía en educación física. Demasiado. ¿Lo hacemos pasar adelante? Sí. ¿Sí? ¿Y tú eres? Bueno, se ausentó también los otros expositores. Ramiro Catalán se excusó también. La profesora Fabiola no sé si se tuvo que retirar. Pero el profesor José también fue invitado acá para recibir el primero. También para la profesora Arquiana. Esto. Sí. Bueno. Tiene el nombre para el profesor Ramiro también, profesora Fabiola. Así que sí, vamos a hacer. Va a quedar registro, Bueno, no me queda más que despedirlos, agradecerles enormemente que hayan venido. Feliz de que hayamos terminado este proyecto en base a 3 conversatorios y la reflexión de la educación física, que nos va a servir muchísimo, y los insto a nuestros estudiantes a pensar en otro proyecto, a participar. Están las bases, ya comenzaron, están ahí, así que adelante. Muchas gracias.